Buenas noches. El siguiente trabajo de tesis doctoral titulado Integración Hombre-Hábitat y Unidad Habitacional como planteamiento de diseño bioarquitectónico, realizado para optar el título de doctor, presentado al programa de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Zulia, en Maracaibo, y dirigido por la profesora Thais Ferrer de Molero. Mi nombre es Giovanni Pardo Alvarado y a continuación el siguiente trabajo. La idea de investigación de este trabajo nace en 1994 con esta idea resumida en que el hombre y el espacio es uno solo. En esa época presenté esta idea como trabajo de pregrado llamado La Casa Cósmica hacia un imbricado espacio con el universo, que mereció Premio Nacional de Arquitectura por la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Pasó un tiempo largo y tuve un acercamiento ya más profundo con la comunidad ancestral Wiwa, del cual trabajé en esa época, en el año 94. Precisamente en el año 2017 hice una investigación en donde llego a la conclusión que la morada se convierte en un espacio sagrado y también una habitabilidad en conexión con el ser individual y colectivo. En esa época, ya hace un par de años, eh, tuve la iniciativa de tomar este doctorado y llevarlo a una propuesta más avanzada de investigación. Bueno, en términos generales tengo diferencias y similitudes con otras investigaciones. Por ejemplo, con Norbert Schulz tengo diferencias en su texto que dice sobre la existencia del espacio y la arquitectura. Habla mucho del espacio existencial. Ese espacio existencial, la verdad, considero que es muy reducido para lo que habla Otto Bullnock, el filósofo que habla sobre el hombre y el espacio, que enfatiza más en la casa. Estas diferencias y estas similitudes me ayudaron para avanzar en este proyecto de investigación. Ahora voy a explicarle un poco la contextualización de la problemática. Prácticamente nace de dos proyectos de investigación realizados en el Grupo de Investigación Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad del Atlántico, donde observo en un proceso de trabajo en zona urbana en el suroccidente de Barranquilla, el barrio Villa Olímpica. Observo, digamos, muy parecido en zonas rurales, que es el segundo proyecto, en comunidad ancestral, necesidades subjetivas y objetivas desarrolladas en el habitar y habitabilidad. Bueno, eso da una problemática específica que es la separación entre el habitante persona y lo habitado de los lugares y su consecuente vulnerabilidad afectivo-onírica que no garantiza una unidad habitacional. Los síntomas: abandono del habitar por el habitante, fobia de la habitabilidad en lo habitado y un desarticulado proceso afectivo en el hombre y onírico del hábitat. Aquí hay dos fotos, la parte superior del barrio Villa Olímpica y la parte inferior un templo ceremonial de la comunidad Kogi. Aquí trabajando directamente con la comunidad ancestral, donde siempre interactué con su cosmovisión subjetiva, donde ellos hablan permanentemente de 9 mundos.
y allí profundizamos un poco la concepción que ellos tienen de habitabilidad, aunque también tocamos pisos de el habitar. Acá con familias de Villa Olímpica, en el suroccidente de Barranquilla, en un trabajo sobre experiencias perceptivas y sagradas del espacio habitado. Como pueden observar en las fotos del lado derecho, sus percepciones son, bueno, digamos, de espacios tropicales, de una visión del mundo más abierta, eh, bueno, y algunos temas de racionalidad que se lo voy a explicar más adelante. Bueno, el problema de investigación en sí tiene una causa, que es la desvinculación de la morada en el hombre e imagen poética en el hábitat. Hablo en términos generales que está desconectado el habitar y la habitabilidad, creando una afectación en la unidad habitacional. Esa unidad habitacional en sí tiene, digamos, desconectado el hombre y el hábitat. En una inconsciencia del habitante, en una inconsciencia de lo habitado, es decir, en las personas y los lugares, y ambos producen una desvinculación de la morada en el hombre y desvinculación de la imagen poética en el hábitat. En términos generales estamos hablando de una separación de la urdimbre hombre-hábitat. Esta es la profundización de la problemática que estoy planteando en esta tesis doctoral que me nutre en estos dos proyectos anteriores que les he explicado. Los antecedentes esenciales son básicamente Heidegger 2016, Bachelard 2012. Estamos hablando de la posición heideggeriana del habitar, en construir, habitar y pensar, y Bachelard en la poética del espacio. Ambos son, digamos, enfoques fenomenológicos del ser que me nutren este proceso de investigación. Otros antecedentes teóricos están en Otto Burnock, en Norbert Schulz, que ya los expliqué anteriormente, contrastado con Coppola, con Lynch, con Illich, con Lindon, con Ariel Dubik y con Pinilla, incluyendo a Lacan, por supuesto. Más adelante hablaré de ellos en el proceso de marco teórico. Aquí hay un ejemplo de cómo esa desvinculación se fue dando. En la parte izquierda, por ejemplo, aquí podemos observar cómo ellos ya cambian los amarres de bejuco con amarres plásticos. Esto es un pequeño ejemplo, porque, por ejemplo, han cambiado el concepto de casas grandes que usaban antiguamente por casas pequeñas. La razón no la tienen clara, pero seguro también fue un proceso de colonia española y también de colonos campesinos que fueron llegando a la zona y que fueron afectando el hábitat de estas comunidades. Y acá en el lado derecho podemos ver esta cocina totalmente desinteresada de habitar, de vivir el lugar, como dejada en el olvido, con diferencia a las alcobas que son con énfasis más de habitar en lo íntimo. Bueno, la pregunta de investigación tiene primero que todo, antes de formularla, hay un nuevo aporte, que es la unificación entre el hombre y hábitat partiendo de la vulnerabilidad de los afectos de la persona y el onirismo de los lugares, y posterior mejoramiento de la unidad habitacional. Esto nos genera una pregunta centrada que nos sistematiza toda esta investigación, cómo es una resignificación hombre-hábitat en torno a la unidad habitacional relacionado con el habitante y lo habitado para una arquitectura vitalista. La posible solución, una propuesta de vitalismo arquitectónico que emprenderá para el hombre y el hábitat un proceso de dimensiones físico-espaciales nuevas.
La importancia de realizar este proyecto está básicamente en, se va a trabajar, digamos, los riesgos significativos en materia de producción inmobiliaria en las ciudades, también en la obtención de vivienda en zonas ancestrales también. Se hizo un análisis profundo de la calidad en la vivienda de interés social y los materiales en la construcción de la vivienda de interés social en Colombia. Todo este estudio, digamos, se centra también en que va a aumentar el enfoque cualitativo de las propuestas de arquitectura residencial una vez terminada esta investigación. Los beneficios de esta investigación es un enfoque de la población en condición de vulnerabilidad sin soluciones alternativas en arquitectura residencial. Es decir, vamos a localizar estas personas que de alguna forma no están beneficiándose de un habitar y una habitabilidad, digamos, en armonía con el hábitat. Bueno, la justificación del problema tiene una potencialidad, hay una nueva visión arquitectónica más humana, con una injerencia sistemática y prospectiva, capaz de añadir a los procesos arquitectónicos con herramientas propias y cumpliendo con los estándares de resiliencia. Hay un conflicto que se encontró entre el proceso, entre la habitabilidad y el hábitat, que es desestructurado, que originan una permanente confrontación entre el hombre y el hábitat. Y esa crisis del hábitat humano, la incomprensión del término y su escasa relación con los asuntos epistemológicos del diseño residen en olvido del ser. Esto lo dice Cuervo y lo encontramos nosotros en toda esta investigación. El propósito general de esta investigación es profundizar una urdimbre hombre-hábitat en torno a la unidad habitacional referenciada con los afectos del habitante y onirismo de lo habitado para un vitalismo en arquitectura. Hay tres propósitos específicos. El primero, enunciar una meta reflexión de la morada en el hombre y la imagen poética en el hábitat mediante la perspectiva de Heidegger y Bachelard sobre habitar y habitabilidad con el fin de un entendimiento de una urdimbre hombre-hábitat. Segundo, explicar la connotación del afecto humano y onirismo del hábitat en un contexto de arquitectura residencial a través del funcionamiento de la vivienda, casa y hogar para una reinterpretación de la unidad habitacional. Y por último, determinar una base teórica del concepto hombre-hábitat por medio de elementos de proporción áurea en el hombre y propiedad entrópica en el hábitat con el objeto de un planteamiento de diseño bioarquitectónico. La delimitación teórica está centrada en la teoría del profesional reflexivo de Donald Schoen de 1992 y complementado con otro libro del autor que se llama La formación de profesionales reflexivos del año 1987. En la primera parte de la teoría del profesional reflexivo se trabajan los antecedentes de la racionalidad técnica y el aporte de la crisis de las profesiones, y en una segunda parte explica la información de campo que sustenta su teoría, así como el método utilizado. Explica la relación de los profesionales y los aprendices. Aquí un esquema general donde el centro de la teoría es la reflexión en y durante la acción. Básicamente, y alrededor de ella el conocimiento en la acción, y abajo de ella la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. Bueno, el marco teórico referencial básicamente fue El hombre y el espacio de Otto Bullnock, dedicado a la fenomenología del espacio y existencialismo desde la vivienda, o desde la casa en este caso. Y el otro fue la existencia, espacio y arquitectura, dedicado a la fenomenología del lugar, abordado desde Heidegger por Norbert Schorr, arquitecto e historiador.
Otros teóricos que me sirvieron en el marco teórico referencial son los que ya les comenté en un principio: Gastón Bachelard en la poética del espacio y Heidegger en construir, habitar y pensar. El primero me aporta en su imaginación literaria, digamos, como pretexto de interpretación del espacio existencial que estoy estudiando. Y Heidegger es más el hacer para ser, ¿sí? Puesto que construir ya es en sí mismo habitar. Es más o menos lo que me dirigen estos dos autores de manera distinta. Otros autores que utilizo está Coppola en su texto Análisis y diseño de los espacios que habitamos, hace una crítica al racionalismo de la arquitectura. Está Illich en su reivindicación de la casa y el mensaje de la choza, hace un aporte de la condición del hombre, del habitar distinta a los animales. También sugiere vivir en zonas comunales. Para él el habitar es un arte. Lyndon en sus textos El mito de la casa propia y las formas de habitar y la construcción socioespacial de la ciudad nos da una crítica profunda sobre el concepto de casa propia y de socioespacialidad de la ciudad. Aries Duby en su texto Historia de la vida privada nos acerca a los afectos del hombre desde un enfoque heideggeriano del habitar. Pinilla 2005 nos aporta, digamos, todo el conocimiento sobre lo que es vivienda, casa y hogar y la diferencia entre cada una de ellas, y nos ayuda a profundizar e interpretar mucho mejor la casa. Lacan, en otro aspecto, ya nos habla un poco ya del espacio vital como simbología del espacio. Los criterios metodológicos que se utilizaron son básicamente la investigación es exploratoria, cualitativa y no experimental. Bueno, vamos a hablar un poco del análisis y discusión de los resultados de esta investigación. Primero que todo, en la parte de la morada del hombre y la imagen poética del hábitat, digamos, lo que se pudo analizar es que el hombre en sí el hombre y el hábitat es sagrado, tiene un contexto sagrado, pero está encerrada, está en una esclavitud socioespacial. Esa esclavitud aparece, digamos, en el siglo XXI, producto de todo lo que arrastró el siglo XX con el abuso del habitar y la habitabilidad. Somos testigos de una situación carcelaria. Tomo aquí palabras de Foucault, de Michel Foucault, que habla muy claramente de la situación carcelaria de los espacios. Somos víctimas del hábitat que hemos desarrollado. Prácticamente en este contexto la actualidad social y espacial presenta una nueva esclavitud socioespacial. La sacralidad del hábitat y habitabilidad en acentos humanos está en emergencia. Bueno, pero hay esperanza. Se plantea en este análisis superar. Es decir, se habla en este análisis sobre el manifiesto de lo sagrado al que nos referimos. No es primero que todo religioso y se hace una claridad ya que es común enmarcar el concepto en alguna religión. Esta posición busca, digamos, superar ese encierro de la inconsciencia entre el habitante y lo habitado, superar a través de un camino holístico y también reduccionista que afecta al hábitat.
Eh, También una integralidad ya planteada desde la profundidad del ser y habitabilidad. En este orden podemos expresar que estamos superando la esclavitud socioespacial. Entonces, es una creación de conciencia, habitante a habitado, y una conexión del hombre-hábitat, que es lo que hemos planteado desde un principio eh, de esta charla, de esta sustentación, de esta presentación. Bueno, en resumen, el habitar y la habitabilidad tienen un encuentro en la morada del hombre e imagen poética del hábitat, mientras se trabaje por la construcción de conciencia entre el habitante y lo habitado. Sin embargo, el principal trabajo es lograr la subjetividad y objetividad integrada por una concepción de hombre-hábitat. Pero el gran obstáculo es la modernidad líquida. Aquí tomo a Zygmunt Bauman eh, como, digamos, que nos muestra ese desamor que ha creado el hombre con su contexto y que de alguna forma nos muestra esta realidad del mundo conflictivo y lleno de pérdida de valores y también de valores espaciales. En este caso también de habitabilidad y habitabilidad. Otro aspecto que es claro acá en este análisis es que la unidad habitacional es cósmica. La habitabilidad ha venido sufriendo a través de la historia desde el Paleolítico revoluciones. Quiero llamar no solamente habitabilidad y habitar. Para este trabajo, habitar y habitabilidad significa unidad habitacional. Entonces esa unidad habitacional ha tenido un recorrido de revoluciones industrial en el Paleolítico, así sucesivamente. Aquí podemos observar, y va subiendo por la doméstica, revolución agrícola, revolución industrial, que fue el siglo pasado. Hay una revolución espacial, que es ese crecimiento de las grandes urbes. Hay una revolución cibernética, que ya es finales del siglo XX. Digamos, eso es la domótica, todas las tecnologías apropiadas, todo eso que está al servicio de la ciudad a nivel de automatización. Y dice este autor, Pianeta, colombiano, arquitecto, que a través de un análisis que hace de Dan Serau, Rapaport y Schonauer, en un artículo que se llama La arquitectura en la coyuntura de la tecnología y el medio ambiente, el hombre hoy ha llegado a una revolución cósmica. Es decir, quiere ir más allá de la condición terrestre. Por eso los viajes de turismo a la Luna, por ejemplo, por el espacio sideral, eso no es fortuito, eso va en un proceso de escalada tecnológica en esa relación que el hombre tiene con ella y con la naturaleza. Bueno, también esa unidad habitacional cósmica tiene unas conjeturas objetivas y subjetivas que se apoyan en parte en las indagaciones realizadas en los proyectos anteriores que ya le dije, con comunidades ancestrales y zonas rurales, y ancestrales y urbanas. Bueno, el primero en la etnia Kogi y el segundo en Villa Olímpica. ¿Okay? De ambos se está produciendo un documento que está en proceso de publicación. Uno es un manual y el otro es un informe de investigación tipo estudio etnoarquitectónico.
Bueno, el resultado de ambas investigaciones plantearon una serie de cuestiones hasta ahora eh, poco estudiadas y revisadas en la literatura. Eh, Cuestiones que hasta ahora la literatura científica no ha sido capaz de resolver. Por ejemplo, la connotación del afecto humano y el onirismo del hábitat en un contexto de arquitectura residencial. En resumen, el humanismo sin renovación nos separa de una nueva arquitectura. La regeneración bioarquitectónica. Ya para terminar el análisis, esta parte es importante porque aquí está, digamos, aparece en sí ya, digamos, una aplicación de lo que queremos nosotros como bases teóricas, a partir de bases teóricas. A ver, está primero que todo, no se descarta la integración entre el hombre y hábitat, el hombre y el hábitat, me equivoco acá, el hombre y hábitat. El segundo, la creación de un planteamiento binario que garantice dicha integración. Tercero, la dimensión antropométrica no tiene relación biofísica con el hábitat y se sabe que influye en lo tectónico de la habitabilidad. Por eso se propone una nueva bioarquitectura. Entonces, esta bioarquitectura está centrada en dos componentes, que es aquí lo antropobiométrico, lo tectobiométrico, una dinámica biosistemática donde aparece el hombre hábitat y otra, la geometría y la entropía, que tiene dos elementos, que es la proporción áurea y la propiedad entrópica para su desarrollo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ocurrió el siglo pasado una exaltación del modelo de Le Corbusier y no se tuvo en cuenta el equilibrio térmico en la arquitectura. Entonces, estas dos cosas, digamos, nos alejaron de estos propósitos de relación con la naturaleza más armónica y más integrada. Mm, Nos referimos no solo eh, a la objetividad de la propuesta, sino también a un ser sentido como un mandala, relacionado con la postura filosófica del cuaternario de Heidegger. Es decir, resiliente, un ser sentido que construye imagen poética unida a la morada para un vitalismo en arquitectura. Entonces aquí podemos ver el modulor y la teoría general del sistema, sección áurea, sistema cerrado, el mandala, el cuaternario, toda este orden de ideas y de conceptos y nociones vamos a tenerlo en cuenta para la regeneración bioarquitectónica. Acá último, el espacio-tiempo del hombre hábitat es trascendente y emancipador. Aparece el concepto espacio-tiempo en el hombre hábitat. Somos hombres y cosmos y nos comprometemos en esta propuesta de bioarquitectura por una urdimbre de vida, un equilibramiento dinámico, un desequilibrio y equilibrio, tomando términos de Ortiz Oces. Según lo propuesto en el estudio sobre biofísica realizado por Schultz, particularmente se tendrá en cuenta con los resultados obtenidos por Bohm también sobre la psicobiofísica, que tiene una profundidad ontológica. Bueno, Bohm explica la acción de la mente cósmica, pero también lo explica de una forma muy concreta también en el texto sobre creatividad, donde explica que es posible entender estos conceptos de manera cotidiana. Por ejemplo, los resultados de biofísica de él son de orden ontológico, pero lo explica él a partir del holomovimiento consciente. Sin duda es holístico. Entonces, para entenderlo más adelante, a ver, aquí estamos en la interpretación de aquí lo que le decía sobre la creatividad y la importancia de lo que él dice el holograma. Bueno, este holograma en arquitectura
funciona con el concepto de holonomia, le llamo así, holonomia en arquitectura. Puede aplicarse con igual inquietud matemática, creativa, ya que existen elementos esenciales para discutir una ley de totalidad desde la matriz biofísica del hombre hábitat apoyado en el concepto espacio-tiempo. El funcionamiento de esta conjetura de totalidad en arquitectura se encuentra en la dinámica del hombre hábitat. Como pueden analizar ustedes aquí está A, que es el tiempo, el movimiento, aquí hay un movimiento, el tiempo aquí. Tiempo A acompañado de C, son dos hombres, las figuras que están aquí, alrededor de un objeto, de un dinamizador. Se convierte en un dinamizador este objeto. Esto es una sala de arte, una escultura, y este C conectado con A es el hombre tiempo, mientras que B hace de vasija. B es la configuración del hábitat, el hábitat inmediato, aquí lo habitado. Todo esto evidencia el lugar de manera inmediata. Esto es lo que nosotros estamos diciendo holonomia en arquitectura. Existe una consignación del hombre y tiempo como una envoltura que necesita del espacio para sentirse en totalidad. En ningún momento vamos a plantear una teoría de física cuántica, pero sí la discusión sobre una supersimetría del espacio-tiempo a partir del hombre hábitat y percibir una regeneración de la bioarquitectura. Bueno, tengamos en cuenta que de movimientos y relaciones se ha venido hablando de hace ya mucho tiempo. Está Norbert Schulz, que nos habla sobre la experiencia del espacio a nivel perceptivo, y también está Bullnot, que nos habla del espacio en acción, el espacio expresivo, el espacio de la interacción. Entonces estos dos autores, digamos, refuerzan ese concepto de aquí, este concepto anterior, explicamos sobre totalidad, que en términos generales es también, bueno, es la holonimia en arquitectura que proponemos como dentro de este análisis. Bueno, la conceptualización de una ley de totalidad en arquitectura es posible, apuntar a la asistencia de variables X, Y, Z, es decir, relacionadas con A, B, C, del gráfico anterior para un proceso de análisis matemático. Ahora es posible asegurar que se puede discutir una ley de totalidad desde la arquitectura, desde la posición. Los resultados de esta investigación se identifican áreas de futuras investigaciones con énfasis en la aplicación del hábitat y la habitabilidad, radicado en las ciudades y las zonas rurales. El arquitecto nunca fue holístico. Con toda esta reflexión y todo este análisis, no se consideró constructor de vida espacial, y algo todavía peor, rechazó la jerarquía espacial. Este término que está, digamos, expresado por Hammer en 1970, y dice así: el rechazo de la jerarquía espacial de valores es la conclusión lógica de un principio más general que expone de excusa en su docta ignorantia, donde quiera que uno quede situado en el cielo, le parecerá que es el centro del universo. Así quedó el hombre, así quedó el arquitecto. No miró más allá de su condición espacial. Bueno, las conclusiones de este proyecto son sencillas. Es el camino a una postura más reflexiva, en modo permanente, al interior de los procesos de diseño,
un reconocimiento del habitante y sus funciones como ciudadano, y segundo, una transformación de lo habitado en raíces conflictivas psicoespaciales, y adoptar una noción de hombre hábitat para la configuración prioritaria de la unidad habitacional, un continuo aporte en la significación del hombre hábitat que vaya de la mano de la creación y apoyo científico, mayor entendimiento del habitar y habitabilidad que da los primeros pasos de un discurso a profundidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, estamos en el caso de este trabajo. Ya hay 2 publicaciones que están en curso, el manual que les comenté y un estudio sobre etnoarquitectura, que nos ayudará a fomentar la reinterpretación de la unidad habitacional. Bueno, la construcción de una teoría fundamentada en el hombre hábitat interconectado con componentes geométricos y entrópicos a través de la supersimetría biofísica de la arquitectura. Y por último, el estudio de una teoría, de esta teoría inicia con esta investigación terminada y pretexto para un investigativo perfecto para un aporte teórico holonomíca a partir de la arquitectura. Recomendaciones. Bueno, que los programas de arquitectura se conecten más con la teoría de profesional reflexivo en el caso de la Universidad del Atlántico en los primeros semestres de carrera. Es una recomendación importante. Otra es la implementación de cursos y diplomados sobre habitar y habitabilidad en un contexto de arquitectura residencial. El otro, capacitar a docentes sobre el ámbito arquitectónico reflexivo, y la creación de programas de apoyo al sector inmobiliario en experiencias socioespaciales y físico-espacial. Y por último, crear una nueva línea de investigación de tipo holística e integradora del hombre y hábitat. En términos generales, esas son las recomendaciones. Muchas gracias por su atención.